Muy buenos días, amigos televidentos y amigas televidentas. Muy contento de estar de nuevo con ustedes después del feriado de fin de año, deseándoles antes que nada muy feliz año 2021 y que esté mejor que el 2020, ¿verdad? Habrá que sacar lecciones del 2020, pero eso será asunto de reflexiones futuras, ¿verdad? Por lo pronto, muy feliz año y eh, muy feliz año y y muy feliz día, ¿verdad? Que pasen ustedes un excelente jueves, jueves 14 de enero. Y bueno, primero que nada, un s- eh, vamos a hablar eh, en este video vamos a hablar de las vacunas, ¿verdad? Quiero hacer una, eh, un saludo especial a mis amigos Patricia y Manuel, porque fue a una pregunta de Patricia que me di cuenta de que pues hace falta, ahora que estamos ya en la etapa de vacunación contra el COVID, es pertinente ahora hablar de las vacunas, ¿verdad? Entonces, Manuel y Patricia, gracias a ustedes se los dedico. Bien, miren, este, la idea de vacuna. Bueno, la idea de vacuna depende del fenómeno de inmunidad. ¿Qué pasa? Mire, cuando a uno le da una enfermedad, en general se vuelve uno inmune a esa enfermedad. Cierto tipo de enfermedades, ¿verdad? Porque pues la cruda pues no es una enfermedad o cosas por ese estilo, ¿verdad? O el empacho o la muina, como se decía antes, ¿no? Sino me refiero a lo que son las enfermedades que pueden ser contagiosas, las enfermedades que se contagian, que son endémicas, ¿verdad? O epidémicas. Entonces, bueno, a eso nos referimos, ¿verdad? A que logra uno cierta inmunidad, por lo menos temporal, una inmunidad al menos temporal. Miren, en mi caso, yo a los 5 años me dio varicela. Varicela era la que llamaban viruela loca, una viruelita muy suave, ¿verdad? Suave, entre comillas. Eh, y ese es el mismo virus que el herpes zóster, ¿verdad? Bueno, a mí me dio la varicela a los 5 años, el fregado virus me dejó en paz, estuvo por ahí adentro, ¿no? Me dejó en paz durante 65 años y a los 70, órale, otra vez el mismo virus, pero ahora me dio herpes, ¿verdad? Una cosa que todavía tengo dolor en esta zona, ¿verdad? Del pescuezo y la oreja. Bueno, 65 años me dejó en paz. Eso quiere decir que me dio a los 70, eso quiere decir que otros 65 más me va a dejar en paz. Entonces, ya cuando vayan 60 años me empezaré a preocupar de nuevo. Pero el fenómeno es ese. El fenómeno es que uno, de alguna manera, se pensaba inicialmente, yo creo que la gente muy de antiguo se dio cuenta de este tipo de cosas, de que la gente que se enfermaba una vez ya no se volvía a enfermar, por lo menos un buen tiempo. Entonces, bueno, ese fenómeno de la inmunidad es algo así como que el cuerpo eh, es enfermado por un bicho, un agente infeccioso, y de tanta friega, pues el cuerpo lo reconoce, ¿verdad? Entonces la siguiente vez que el bicho o el agente infeccioso que se quiere meter, pues el cuerpo no se deja. Más o menos ese sería un primer enfoque, ¿verdad? Y con ese enfoque, gente muy sencilla, cuya sabiduría hemos cometido el error de menospreciar,
pero la sabiduría de los campesinos es muy especial, ¿verdad? Ellos se fijan en determinadas cosas y al repetirse es cierto consecuente de esas cosas que ellos observan, pues ya lo ligan, ¿verdad? Así, de esa manera, las personas de la antigüedad fueron seleccionando vegetales y seleccionando animales, ¿verdad? Por aspectos similares, manchas, aspectos externos, fueron asociándolos y así fueron seleccionando las especies de cereal, de leguminosa, de frutas o de borregos, vacas, lo que sea, más convenientes para el propio campesino, ¿verdad? Así lo hicieron y de esa forma pues ese espíritu observador de los campesinos, de la cultura campesina, pues se dieron cuenta que las ordeñadoras que estaban que se dedicaban, o los ordeñadores que se dedicaban a ordeñar a la vaca, se enfermaban raramente de viruela. Viruela fue una enfermedad terrible. En México hizo estragos. 3/4 de la población indígena murió. Es enorme, ¿verdad? Viruela quiere decir pustulita, ampollita, llena de líquido, ¿verdad? Muchas veces pústula, ¿verdad? Está bien, pequeña, pero quiere decir pustulita pequeña, ¿verdad? Y eso tenían las vacas en las ubres, ¿verdad? Ahí estaban ahí, los ordeñadores o las ordeñadoras estaban ahí dándole, ¿verdad? Y seguramente en el trabajo del campo te deja muchas llagas en las manos y seguramente pues ahí se tocaban, ¿verdad? Con lo que... Y entonces, bueno, se dieron cuenta que estas personas no se enfermaban de viruela. La gente se enfermaba en las ciudades de Turquía. Estoy hablando de Turquía, ¿eh? Esto sucedió en el Imperio Turco, no en Europa. Una viajera europea, la señora Mary Montagut, inglesa, viajando por Turquía, creo que en el siglo XVIII, se dio cuenta de eso, ¿verdad? Que los campesinos tenían esas costumbres en Turquía y llevó ese chisme a Europa, ¿verdad? Que se esparció rápidamente, era muy interesante, ¿verdad? En las ciudades la viruela hacía estragos y en el campo no tanto, ¿verdad? Sobre todo en las zonas lecheras, ¿no? Entonces, bueno, se dieron cuenta que en el Imperio Turco inclusive iban los campesinos con una espinita, le picaban a la ubra de la vaca en la pustulita y luego ellos se picaban, ¿verdad? ¡Pum! Se picaban ellos, no muchas veces porque pues, también hay cierta precaución y se enfermaban menos, se salvaban de la enfermedad. Esto es la inmunidad, ¿verdad? Esto es la inmunidad y es el aprendizaje del cuerpo a rechazar el agente patógeno. Algo tiene y eso aparece en las pustulitas de la vaca o del ser humano y bueno, eso le permite vacunarse a esa persona, ¿verdad? Bien, déjame silenciar esto. No la apagué porque es mi reloj. Y entonces, a ver dónde está mi reloj ahora. Pum, vale, ahí está. Ahí sigue. ¿Verdad? Bueno, miren, entonces, el mismo siglo XVIII, Madame Montagut fue de principios del siglo XVIII y un biólogo de un campo agrícola, Jenner, Jenner, que trabajaba como investigador, era una especie de agrónomo que trabajaba en la investigación. Ya fíjense, en Europa desde el siglo XVIII estaban en esto.
eh, pues trabajó esto muy en serio y logró la primera vacuna de la viruela, ¿verdad? Que se trata de ver, extraer sustancias del animal enfermo y refinarlas, buscar cuál es la que, haciendo diferentes inoculaciones, cuál es la que realmente enferma a nuevos animales y tomarla en una forma reducida y o espaciada en el tiempo, ¿verdad? Inocularla, hacer inoculaciones como las que se hacían los campesinos en Turquía y lograr así de esa manera la inmunización. Un siglo después, otro investigador, el nombre de Jenner lo tienen unos laboratorios de análisis clínico que hay en todo México, es una cadena, y se merece el homenaje. Había una cadena de farmacias Pasteur y unos laboratorios Pasteur, en homenaje al siguiente personaje que vamos a hablar, que es el gran Pasteur, el gran sabio, biólogo, químico y muchas cosas más, que fue Luis Pasteur. Luis Pasteur fue otro gigante que determinó cosas fundamentales. Era un hombre con un gran método científico, había avanzado mucho en cuanto a la metodología científica y logra don Luis Pasteur determinar ciertas cosas. Por ejemplo, que había cosa que en aquella época de que las pandemias le llamaban andancias, pues era algo que te pasaba a ti de estar en las cercanías de otro, pero Luis Pasteur determina que hay unos microbios, pequeños bios, vida pequeña, cositas pequeñas que viven y que se te pueden meter y enfermar, ¿verdad? Ahora sabemos que esto es cierto y le llamamos por igual microbios a protozoarios, bacterias, hongos y virus. Los virus no son, el calificativo de bio no lo tienen, pero micro sí, son pequeñísimos. Ya hablaremos de esto, pero son los que causan las enfermedades, se meten en nosotros y nos causan una enfermedad. Don Luis Pasteur se da cuenta de esto y no solo eso, sino que él elabora vacunas muy específicas, una para el cólera de las aves, de los patos, guajolotes, gallinas, todo eso. Ya hace experimentos con los animales y se da cuenta va aislando poco a poco los gérmenes y parece ser que por casualidad un día que su ayudante tenía que inocular pollos antes de retirarse, no los inocula, entonces queda por ahí el caldo con el cultivo de gérmenes, se queda el caldo de bacterias del cólera, se queda por ahí y descuidado y se van durante un par de días, hasta un par de días después regresan y ese caldo de bacterias había estado muy castigado por el frío, el calor, la sequedad, todo eso, ese tipo de cosas, ¿verdad? La luz, en fin. Entonces llega el ayudante y dice, bueno, pues a ver, inocula a los pollos y a los pollos no les pasa nada, ¿verdad? Entonces, de aquí Luis Pasteur deduce cuestiones muy importantes y las aplica en la vacuna contra la rabia, ¿verdad? Bueno, aquí lo dejamos porque vamos a ver qué posibles estrategias se siguen. Terminamos hablando de Pasteur y veremos qué otro tipo de qué estrategia se puede seguir para hacer vacunas, ya no casuales, ya no la vacuna primitiva de los campesinos, sino algo ya mucho más meditado, ¿verdad? Eso lo dejaremos para el siguiente video. Muchísimas gracias, hasta luego, hasta mañana.